Se llama Álvaro, y aquella tarde de verano cambió su vida de una manera que jamás habría imaginado. Estaba solo en su habitación, con la ventana abierta al aire caliente que olía a jazmín y mar, cuando escuchó unos pasos lentos subir por las escaleras. No esperaba a nadie. Su amigo Javier había salido de viaje con su padre, y la casa estaba en silencio hasta que 3 golpes suaves sonaron en su puerta. Cuando la abrió, la vio a ella. Clara, la madre de Javier, con un vestido claro que dejaba entrever la curva perfecta de su cuerpo, iluminada por la luz dorada del atardecer. Clara no parecía nerviosa, pero en su mirada había algo que lo desarmó por completo. Un brillo entre la ternura y el deseo, como si sus ojos guardaran un secreto que quería ser descubierto. Le dijo con una voz tan suave que casi fue un susurro que necesitaba su ayuda, con algo en la planta baja, algo que no podía esperar. Pero cuando bajaron juntos, Álvaro comprendió que no se trataba de un problema doméstico. Clara se acercó demasiado al explicarle lo que necesitaba, y su perfume, mezcla de vainilla y sal, lo envolvió hasta hacerle olvidar cualquier otra cosa. El corazón le latía con fuerza. No sabía si dar un paso atrás o dejarse llevar. Ella lo miraba con la calma de quien ya había tomado una decisión, y cuando su mano rozó la suya, un temblor eléctrico recorrió su cuerpo entero. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. El silencio estaba cargado de algo más que palabras. Clara sonrió con una dulzura peligrosa y le dijo que hacía mucho tiempo que nadie la miraba así. Fue entonces cuando Álvaro comprendió que aquella mujer no había venido a pedir ayuda, sino a buscar algo que había perdido hacía tiempo: la emoción de sentirse viva. El calor de esa tarde parecía haberse detenido. Afuera el sol caía, pero dentro de la casa el aire era denso, vibrante, casi prohibido. Ella dio un paso más cerca y sus labios quedaron tan cerca que el mundo dejó de existir. Fue el inicio de algo que ninguno de los dos podría detener, aunque lo intentaran. Clara trataba de mantener la distancia, pero cada gesto la traicionaba. Fingía buscar algo en la alacena, abrir un cajón, ordenar un mantel, pero sus movimientos eran lentos, como si el tiempo se estirara para darle a cada instante un peso distinto. Álvaro la observaba sin poder apartar la mirada. El aire estaba lleno de tensión, y cada respiración de ella parecía marcar un ritmo que su cuerpo seguía sin darse cuenta. No sabía si debía hablar, si debía huir, o si debía hacer exactamente lo contrario, pero su deseo era tan intenso que la razón ya no tenía poder sobre él. Clara se giró finalmente, y por un instante todo se detuvo. Sus ojos se cruzaron, y no hubo palabra posible. Solo ese silencio que se llenó de lo que ambos callaban. Ella dio un paso hacia él, tan lento que cada centímetro se sintió como una eternidad. Su voz, cuando por fin habló, era apenas un hilo, cargado de emoción contenida. Dijo que no entendía por qué había ido a buscarlo, que solo quería pedirle algo trivial, pero que al verlo allí, frente a ella, tan joven y tan vivo, algo dentro de su pecho había despertado con una fuerza que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Álvaro no respondió. No podía. La miraba, y cada pensamiento desaparecía en el instante en que notaba el leve temblor de sus labios. Dio un paso hacia ella, y otro más, hasta quedar tan cerca que sintió su respiración contra la piel. Clara cerró los ojos, y su mano temblorosa buscó apoyo en su brazo. El contacto fue como un incendio. Un segundo después, sus bocas se encontraron, primero con timidez, luego con una pasión que rompió cualquier límite. El beso no fue un error, fue una declaración, una entrega silenciosa de dos almas que sabían que lo prohibido siempre había sido el sabor más dulce. Cuando se separaron, ella lo miró con los ojos húmedos, entre la culpa y la necesidad. Dijo que aquello no debía repetirse, que nadie debía saberlo, pero en su voz no había convicción, solo deseo. Álvaro quiso prometer algo,
pero en su interior ya sabía que no podría cumplirlo. Lo que había comenzado esa tarde no se detendría allí. Clara se apartó lentamente, pero antes de irse, sus dedos se deslizaron por su rostro, dejando una caricia que lo marcó para siempre. Esa noche, Álvaro no durmió. Cerraba los ojos y aún sentía el sabor de sus labios, el perfume de su piel, el eco de su voz. Algo dentro de él había cambiado, y aunque el amanecer llegó con la promesa de un nuevo día, en su interior solo había una certeza: volvería a verla, sin importar el precio. Pasaron algunos días en los que ambos fingieron que nada había ocurrido, pero el silencio entre ellos se había vuelto más denso que cualquier palabra. Álvaro intentó distraerse, salir con amigos, ocupar su mente, pero bastaba cerrar los ojos para volver a sentir los dedos de Clara sobre su piel. No podía olvidar aquel instante en que el mundo dejó de existir, y en su pecho ardía una mezcla de deseo y culpa que lo consumía poco a poco. Una tarde, mientras caminaba por el paseo marítimo, la vio a lo lejos. Clara estaba sola, con un vestido azul que el viento jugaba en levantar apenas sobre sus rodillas. Parecía distraída, mirando el horizonte como si esperara que el mar le respondiera algo. Álvaro dudó un momento, pero el impulso fue más fuerte que la razón. Se acercó lentamente, y cuando ella lo vio, una sombra de emoción cruzó su rostro, tan fugaz que casi pareció un reflejo del sol sobre el agua. «No deberíamos vernos», dijo ella con una voz baja, sin mirarlo directamente. «Pero estás aquí», respondió él, y en sus palabras había algo más que simple insistencia. Había una verdad inevitable. Clara suspiró y sonrió con cierta tristeza. Caminó unos pasos y él la siguió. No hablaban, pero sus cuerpos lo decían todo. La tensión era tan palpable que parecía vibrar en el aire salado del atardecer. Cuando llegaron a una pequeña calle apartada, ella se detuvo. Lo miró con esos ojos en los que el deseo y el miedo se mezclaban como fuego y agua. «He intentado olvidarlo», dijo al fin. «Pero no puedo. No sé qué me haces sentir, Álvaro, pero cada vez que cierro los ojos, te veo». Él no dijo nada. Se acercó lentamente, sabiendo que cualquier palabra rompería la magia de ese instante. La tomó de la mano y Clara no se apartó. La llevó hacia una pared cubierta de bugambillas, donde el aroma dulce se mezclaba con su respiración acelerada. El beso que siguió fue distinto al primero, más decidido, más consciente, más desesperado. Era el beso de dos personas que sabían que estaban cruzando un punto sin retorno. El mundo desapareció de nuevo. Solo quedaron sus cuerpos, su aliento compartido, el roce de sus labios y el temblor de sus manos buscando piel donde perderse. Clara lo miró con los ojos llenos de deseo y miedo. Dijo que era una locura, que él era demasiado joven, que todo aquello no debía existir. Pero su voz se quebró cuando él la atrajo hacia sí, y sus cuerpos se fundieron en un abrazo que borró cualquier límite moral. Cuando se separaron, el cielo ya era violeta, y el mar brillaba como si guardara su secreto. Clara se alejó en silencio, sin mirar atrás, pero mientras caminaba, una lágrima cayó por su mejilla, no de tristeza, sino de algo más profundo, más peligroso: amor. Las noches se volvieron su refugio. Todo comenzó con un mensaje corto, una simple frase escrita con la cautela de quien sabe que está jugando con fuego. «Ven cuando todos duerman». Álvaro lo leyó una y otra vez, con el corazón golpeando tan fuerte que pensó que cualquiera podría escucharlo. No lo dudó. Esperó hasta que el silencio de la madrugada cubrió la ciudad y caminó hasta la casa de Clara, con el alma ardiendo y las manos temblorosas. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la penumbra del pasillo lo envolvió en un aroma familiar, mezcla de flores y deseo. Clara lo esperaba en la sala, con una bata ligera que apenas ocultaba su piel. La luz tenue de una lámpara dibujaba su silueta sobre las paredes, y por un instante
Álvaro sintió que estaba frente a un sueño demasiado real para ser cierto. Ella no dijo nada, solo lo miró con esos ojos que ya no podían fingir indiferencia. Cuando él dio el primer paso hacia ella, Clara retrocedió un poco, no por miedo, sino por el vértigo del deseo. Su voz tembló al decir que no debía estar allí, que su hijo podía regresar en cualquier momento, que aquello era una locura, pero cada palabra se deshacía entre sus labios cuando él se acercaba más, hasta que, finalmente, el silencio volvió a imponerse, y sus bocas se buscaron con una urgencia que rompió cualquier pensamiento. El beso fue profundo, intenso, como si en cada respiración se les escapara la cordura. Las manos de Clara se aferraron a su cuello, y las de Álvaro recorrieron su espalda con la devoción de quien toca algo sagrado. La bata cayó lentamente, deslizándose por su cuerpo hasta el suelo, y el aire pareció detenerse. En ese momento ya no existían ni el miedo ni la culpa, solo dos cuerpos entregados al deseo más puro, más humano, más prohibido. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, cuando el mundo pareció apagarse a su alrededor. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, como si el tiempo se hubiera rendido ante ellos. Clara susurraba su nombre entre jadeos, y Álvaro sentía que todo su ser se fundía con el de ella. No era solo placer, era algo más profundo, una conexión que iba más allá de la carne, como si sus almas se reconocieran en la oscuridad. Cuando el amanecer comenzó a asomar entre las cortinas, Clara lo miró con los ojos aún brillantes, llenos de algo que no se atrevía a nombrar. Le pidió que se fuera antes de que alguien pudiera verlo, pero su voz estaba llena de ternura. Antes de cerrar la puerta, lo besó una última vez, despacio, como si quisiera grabar su sabor en la memoria. Álvaro salió a la calle con el corazón desbordado. El aire fresco de la mañana no fue suficiente para apagar el fuego que ardía en su pecho. Sabía que lo que estaban viviendo era un secreto condenado a romperlos, pero también sabía que no podría renunciar a ella. Los días siguientes fueron un torbellino de deseo y de miedo. Cada vez que Clara y Álvaro se separaban, juraban que sería la última vez, pero bastaba una mirada, una llamada breve, un simple «¿Estás solo?», para que todo volviera a comenzar. Las citas furtivas se convirtieron en su nuevo pulso vital, y el mundo alrededor parecía desvanecerse cuando estaban juntos. Clara, que antes vivía entre rutinas y silencios, volvió a sonreír, y Álvaro sentía que, por primera vez, entendía lo que era amar sin condiciones, aunque ese amor estuviera marcado por el secreto. Una tarde, decidieron verse en el pequeño apartamento que ella tenía en el centro, un lugar donde nadie los conocía. Las cortinas cerradas, la luz suave, la música apenas audible. Fue una cita perfecta, hasta que un detalle casi imperceptible cambió todo. Cuando Clara salió de la habitación para ducharse, el teléfono de Álvaro vibró sobre la mesa. Era Javier, su mejor amigo, el hijo de ella. «Estoy volviendo antes de lo previsto», decía el mensaje, y de pronto el aire se volvió pesado, como si la culpa hubiera entrado en la habitación con él. Clara salió envuelta en una toalla, con el cabello húmedo y el rostro iluminado por una calma que se rompió al ver la expresión de Álvaro. Él le mostró el mensaje sin decir una palabra. Por un momento, todo se detuvo. El silencio fue tan profundo que podía oírse el latido de sus corazones. Clara se sentó lentamente, con las manos temblorosas. «No puedes saberlo», dijo al fin, apenas un susurro. «Si se entera, lo perderé todo». Álvaro asintió, pero en sus ojos no había miedo, sino una determinación serena. «No lo sabrá», dijo. «Nadie lo sabrá, te lo prometo». Clara lo miró, y en esa mirada había algo que mezclaba amor y desesperación. Se acercó a él y lo besó con una intensidad casi dolorosa, como si ese beso fuera un adiós, o una despedida que no quería aceptar. Pero antes de que él pudiera responder, el sonido del teléfono volvió a interrumpirlos.
Otro mensaje, esta vez más urgente. Javier ya estaba en el vecindario. El pánico los obligó a separarse. Clara le pidió que se marchara por la puerta trasera, que nadie podía verlo salir. Él obedeció, aunque cada paso le dolía. Cuando cruzó la calle, miró atrás y la vio en la ventana, mirándolo con los ojos llenos de angustia y deseo. Fue un instante breve, pero suficiente para comprender que su historia acababa de entrar en un terreno peligroso. Esa noche, Clara lo llamó. Su voz sonaba distinta, quebrada. Dijo que tenían que detenerse, que no soportaría la idea de herir a su hijo. Pero antes de colgar, confesó algo que lo dejó sin aliento. No puedo dejar de pensar en ti, y eso me asusta más que cualquier cosa. Álvaro supo entonces que la batalla apenas comenzaba. No contra Javier ni contra el mundo, sino contra ellos mismos. Desde aquella tarde, nada volvió a ser igual. Clara y Álvaro intentaban mantener las distancias, pero cada intento terminaba en fracaso. Bastaba un encuentro fugaz en el portal, una mirada a través del jardín, un saludo demasiado prolongado para que todo el deseo contenido estallara de nuevo en silencio. Sin embargo, algo había cambiado. Javier, su amigo, había comenzado a notar una tensión que no sabía explicar. Lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si intentara unir piezas de un rompecabezas invisible. Una noche, mientras Álvaro cenaba con su familia, recibió un mensaje inesperado. Era Clara. «Ven, te necesito». Solo eso, 2 palabras que lo quemaron por dentro. No lo pensó 2 veces. Salió casi sin decir adiós y en pocos minutos estaba frente a la casa de ella. Clara lo esperaba en la puerta, con los ojos rojos de tanto llorar. Lo abrazó sin decir palabra, con una desesperación que lo desarmó por completo. «No puedo más», susurró ella. «Intento fingir, intento ser madre, amiga, todo lo que se espera de mí, pero cada día que pasa sin ti me siento más vacía». Álvaro la miró, y en ese momento entendió que su historia ya no era solo deseo, sino algo mucho más profundo, algo que no se podía enterrar. La besó con fuerza, y ella respondió con la misma pasión, como si su vida dependiera de ese beso. Sus cuerpos se buscaron de nuevo, con urgencia, con hambre, con amor. El mundo desapareció entre sábanas arrugadas y respiraciones entrecortadas. Pero cuando el silencio volvió, algo los quebró. Un ruido en el pasillo. Clara se tensó. Los pasos eran lentos, firmes, y cada uno sonaba como una amenaza. Álvaro apenas tuvo tiempo de levantarse y esconderse tras la puerta, cuando la voz de Javier rompió el aire. «Mamá, ¿con quién hablabas?». Clara contuvo la respiración, intentando mantener la calma. «Con nadie, cariño. Estaba al teléfono», respondió con una sonrisa forzada. Javier la observó un segundo, con los ojos entrecerrados. «Escuché otra voz», dijo con tono sospechoso. Por un instante, el corazón de Álvaro se detuvo. La tensión era insoportable. Clara improvisó una risa nerviosa, diciendo que probablemente era la televisión. Tras unos segundos que parecieron eternos, Javier se encogió de hombros y se alejó. Cuando la puerta de su habitación se cerró, Clara cayó al suelo, temblando. «Esto no puede continuar», dijo entre lágrimas. «No puedo arriesgarlo todo, no puedo perder a mi hijo». Álvaro quiso responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La abrazó con fuerza, sabiendo que el amor que compartían era una llama demasiado intensa para apagarse con miedo. Sin embargo, ambos entendían que cada nuevo encuentro los acercaba más al desastre. Esa noche, al irse, Álvaro miró el cielo oscuro y supo que el secreto estaba a punto de quebrarse. En algún lugar dentro de él, algo le decía que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. El silencio entre los tres comenzó a volverse insoportable. Javier ya no era el mismo. Su mirada había cambiado, más fría, más atenta, como si cada gesto, cada palabra,
cada respiración de su madre escondiera un secreto. Clara lo notaba, y ese peso la estaba consumiendo. Fingía normalidad, sonreía en la mesa, hablaba de cosas triviales, pero en el fondo sabía que su hijo sospechaba. Álvaro, por su parte, vivía con el corazón dividido entre la pasión y la culpa. Intentaba evitar la casa, pero el deseo lo vencía una y otra vez. Una tarde, Javier lo invitó a tomar una cerveza. El tono fue demasiado amable, casi forzado. Sentados frente al mar, el hijo de Clara lo observó con una calma que lo incomodó. «Hace tiempo que no vienes a casa», dijo Javier. «Mamá te aprecia mucho, y me extraña que ya no pases tanto por allí». Álvaro sintió un nudo en la garganta. No sabía qué responder. «He estado ocupado», dijo con voz insegura. Javier sonrió, pero en su sonrisa había algo afilado. «Ya, ocupado», repitió, dejando las palabras flotando entre ellos. Esa noche, cuando Clara y Álvaro volvieron a encontrarse a escondidas, ella estaba temblando. «Él lo sabe», susurró. «Lo siento en su mirada, en sus preguntas. Está jugando conmigo, esperando que cometa un error». Álvaro la tomó de las manos. «No lo sabrá», dijo. «Solo tenemos que ser más cuidadosos». Pero Clara negó con la cabeza. «No entiendes, no es un niño. Si sospecha, no se detendrá». Aún así, el deseo pudo más que el miedo. La atrajo hacia sí, y en un instante, el mundo volvió a desaparecer. La besó con una mezcla de ternura y desesperación. Los besos se convirtieron en caricias, las caricias en gemidos, y el miedo en pura necesidad. Sabían que estaban en peligro, que cualquier ruido, cualquier sombra podía delatarlos, y quizás por eso, el momento fue aún más intenso. Amar bajo el riesgo los volvía adictos el uno al otro. Cuando el silencio los envolvió de nuevo, Clara se quedó recostada sobre su pecho, con el corazón latiendo tan rápido que parecía temer que él pudiera oírlo desde fuera. «Nos está observando», dijo casi en un suspiro. «Lo sé». Álvaro acarició su cabello. «Entonces que mire», murmuró con voz baja. «No podrá entender lo que hay entre nosotros». Pero Clara sabía que sí, que su hijo lo entendería perfectamente, porque en los ojos de Javier ya había comenzado a crecer algo oscuro, una mezcla de celos, traición y deseo de venganza. En los días siguientes, Javier empezó a aparecer en los lugares más inesperados, en la calle donde se veían, en el café donde Clara solía sentarse sola. Sus silencios se volvieron interrogatorios, sus sonrisas, amenazas. Y aunque aún no había dicho nada, su mirada bastaba para hacer temblar a los dos. La tensión se había vuelto insoportable. Clara apenas dormía. Se despertaba sobresaltada con el más mínimo ruido, convencida de que su hijo ya lo sabía todo. Álvaro la llamaba cada noche, tratando de calmarla, pero su voz también temblaba. Ambos estaban atrapados en una telaraña de deseo y miedo, donde cada encuentro era un riesgo, y cada silencio una amenaza. Una tarde, Javier llegó a casa antes de lo previsto. La puerta del salón estaba entreabierta, y desde allí escuchó el murmullo de su madre al teléfono. No entendió las palabras, pero reconoció el tono. Esa voz baja, dulce, que jamás había usado con nadie. Cuando Clara colgó, lo encontró de pie, mirándola en silencio. Ese silencio fue más aterrador que cualquier grito. «¿Con quién hablabas?», preguntó, con una calma helada. «Con una amiga», respondió ella, evitando su mirada. Javier sonrió, pero en su sonrisa no había inocencia. «Qué bien, hace tiempo que no te veía tan... feliz». Clara intentó sonreír, pero su cuerpo la traicionaba. Sentía cómo la sangre le corría fría por las venas. Javier se acercó lentamente, observándola como si estuviera estudiando cada gesto, cada respiración. «Te queda bien ese vestido», dijo con tono neutro. «Es nuevo, ¿verdad?». Ella asintió, sin saber qué responder. Cuando él se marchó, sus piernas apenas la sostenían. Tomó el teléfono con manos temblorosas
y marcó el número de Álvaro. «Ya lo sabe», dijo sin saludar. «No tengo pruebas, pero lo sé. Me mira como si pudiera leerme el alma». Álvaro guardó silencio unos segundos y luego respondió con firmeza. «Entonces enfrentémoslo, no con palabras, sino con calma. Si sospecha, no debemos darle motivos para confirmar nada». Pero era demasiado tarde. Javier ya no necesitaba pruebas. Esa misma noche, cuando Clara salió discretamente de casa, él la siguió. La vio caminar con paso rápido, mirando hacia los lados, hasta desaparecer por una calle oscura del centro. Esperó unos minutos y la siguió a distancia. Lo que vio al otro lado de la ventana lo dejó paralizado. Su madre, entre los brazos de su mejor amigo. El golpe de realidad fue brutal. No gritó, no entró, no hizo nada. Solo los observó en silencio, mientras la ira y la traición se mezclaban con una tristeza tan profunda que lo dejó vacío. La imagen de su madre besando a quien consideraba su hermano fue demasiado. Se dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Dentro, Clara y Álvaro no sospechaban nada. Se amaban como si el mundo no existiera, sin saber que, afuera, su secreto acababa de romperse en 1000 pedazos. Esa noche, Javier no volvió a casa. Clara lo llamó 1000 veces, sin respuesta, y cuando por fin, a la madrugada, escuchó la puerta abrirse, supo que algo había cambiado para siempre. Él no dijo palabra, solo la miró con un desprecio silencioso que la atravesó como un cuchillo. La casa amaneció en un silencio denso, casi irrespirable. Clara preparaba el café con las manos temblorosas, incapaz de mirar a su hijo. Javier estaba sentado frente a ella, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la mesa. La tensión era tan fuerte que el sonido de la cuchara al chocar contra la taza pareció un trueno. «¿Vas a decirme la verdad, mamá?», preguntó de repente, sin levantar la voz. Clara se quedó inmóvil, el alma congelada. «¿Verdad? ¿De qué hablas?». Intentó sonreír, pero su voz se quebró. Javier la miró con una calma cruel, la calma de quien ya no necesita respuestas. «De Álvaro», dijo, pronunciando el nombre como si fuera una herida. «De las noches que pasa aquí, de las mentiras». El silencio que siguió fue tan largo que el tiempo pareció detenerse. Clara sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Quiso hablar, explicarse, inventar algo, pero no encontró fuerza. Su mirada se llenó de lágrimas. Javier se levantó, dio un paso hacia ella y bajó la voz. «Lo vi, mamá. No necesito que me mientas». Clara cubrió su rostro con las manos y el llanto brotó sin control. «No era mi intención», susurró entre sollozos. «No planeé nada de esto. Simplemente ocurrió». «¿Ocurrió?», repitió Javier con un tono amargo. «¿Con mi mejor amigo?». Álvaro llegó en ese momento. No esperaba encontrar la puerta abierta ni el ambiente cargado de electricidad. Cuando vio a Javier, supo que todo había terminado. El joven lo miró con una mezcla de furia y decepción. «Eras mi hermano», dijo con voz temblorosa. «Y tú», mirando a su madre, «eras lo único sagrado que tenía». Álvaro intentó acercarse, pero Javier dio un paso atrás, con los ojos llenos de dolor. «No digas nada, no quiero escucharte, ya no hay nada que explicar». Clara quiso detenerlo, pero Javier apartó su mano con un gesto seco. «No sé qué me duele más», dijo antes de salir. «Si lo que hicieron o que no se arrepientan». La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí un silencio devastador. Clara cayó de rodillas, llorando como una niña, mientras Álvaro la sostenía sin saber qué decir. En su interior, ambos comprendían que su amor, tan intenso, tan prohibido, acababa de destruir lo que más amaban. Horas después, ella se levantó, con la mirada perdida. «Se ha acabado», dijo con voz vacía. «No puedo seguir, Álvaro. Mi hijo me odia, y tú has perdido lo que eras. Hemos cruzado una línea que no tiene retorno». Álvaro quiso detenerla, pero Clara ya se había alejado, como si cada paso fuera una despedida silenciosa. La puerta se cerró con un clic suave,
casi imperceptible, y en ese sonido se rompió lo último que quedaba de ellos. Esa noche, Álvaro caminó por la ciudad sin rumbo, con el corazón hecho pedazos. Cada esquina le recordaba su risa, cada aroma su piel, y entendió que el amor, cuando nace donde no debe, siempre termina cobrándose su precio.